Hola, ¿qué tal querida comunidad 3AM? He visto que en las últimas semanas han estado subiendo relatos que refieren a sacrificios en las construcciones y por eso, después de pensarlo mucho, me animé a contar mi historia. Antes de comenzar, quiero aclarar que las cuestiones paranormales no son temas de todos. Y mientras muchos se ríen y burlan de las experiencias ajenas, habemos otros que contamos nuestras experiencias con cautela. Porque a decir verdad, estamos conscientes que mucha gente no nos va a creer. Por eso mismo no espero que nadie me crea. Mi nombre es Mario Acuña y soy de esas personas que, como dice la canción, crecí con el siglo. Mi oficio, desde que tengo memoria, ha sido la noble profesión de la albañilería. Y a pesar de que nunca acudí a la escuela, conozco mucho de materiales, así como de trazos que fui aprendiendo con el paso del tiempo. Y bueno, además de la construcción, también soy apasionado de la historia de las civilizaciones, sobre todo de las culturas mesoamericanas, pues me parece de admirar cómo, sin contar con la tecnología que tenemos hoy en día, lograron erigir sus edificios. Como en la mayoría de los casos a través de la historia, y en marco de unos aberrantes hechos que difícilmente se puedan pasar desapercibidos, se tiene documentado que la construcción de cada templo iba acompañado de espeluznantes ceremonias donde se sacrificaban de forma macabra a personas en nombre de deidades sagradas. Y para ello, los cautivos eran previamente seleccionados para que algunos fueran enterrados vivos y otros fueran ofrendados con el corazón por fuera y la cabeza cercenada. Se creía que tan espantosas muertes atrapaban el alma de las víctimas en la estructura y la mantenían de pie. Y de esta manera, no verse afectadas cuando ocurrieran catástrofes naturales como los sismos de 1985 o 2007. Y realmente, esto no es exclusivo de los relatos mesoamericanos, pues en muchos monumentos antiguos, incluyendo el antiguo Egipto, Teotihuacán y Chichén Itzá, se han localizado entierros de personajes, cuya sepultura sugiere que eran sirvientes o lacayos del señor o señora a la que fueron dedicados esos monumentos. Y es que a la fecha, las colosales estructuras continúan de pie y eso no es obra de casualidad, aunque la mayoría de personas se niega a aceptarlo. En muchas obras dentro de la misma Ciudad de México, se realizaron ese tipo de entierros. Y mi historia se basa específicamente en una de las construcciones dedicadas al deporte más importante de todo México. Y bien, nos concentraremos en la enigmática construcción del estadio que funciona como casa de la selección mexicana. Y estamos hablando del emblemático Estadio Azteca. Esta construcción es un punto muy importante donde se dan cita miles y miles de espectadores que mezclan sus vibraciones, sus energías y sus emociones en cada evento vivido, sin saber que están encima de una gigantesca tumba dedicada a dioses o demonios que reclamaron sus ofrendas. Se habla que durante su construcción, decenas de personas fueron sepultadas vivas en las columnas del también llamado Coloso de Santa Úrsula. Y más espeluznante aún, es que se cuenta que durante las obras de restauración fueron encontrados decenas de cuerpos de niños. Dicen las malas lenguas y los que saben al respecto, que para poder levantar semejantes columnas que los sostienen, el Estadio Azteca fue bautizado con sangre cuando comenzó a erigirse como la nueva joya de la arquitectura mexicana a mediados del siglo XX. Y no es que allí se haya presenciado un sacrificio humano público como en tiempos prehispánicos, pero a dichos de muchos chamanes dedicados a la magia elemental y la magia negra, la tierra clama una ofrenda de sangre acorde a lo que los seres humanos pretenden edificar dentro de los dominios de dichas deidades. Y como era de esperarse, muchos albañiles y habitantes de Tlalpan
Afirman que en los cimientos varias personas fueron enterradas vivas para bendecir y custodiar la obra. Pero saben, puedo asegurarles sin temor a equivocarme que no fueron solamente unos cuantos, pero bien, ahora que hemos entrado en materia, les contaré acerca de lo que pude ser testigo. En ese entonces, a mediados de 1962, yo solamente tenía 23 años. Y puedo jurarles que no soy uno más de los que han escuchado este relato. Había llegado a la capital junto con mi padre, procedentes del pueblo de San Felipe del Progreso en el Estado de México. Y nuestra intención era trabajar en las grandes construcciones que se estaban dando por la zona de Santa Fe, Interlomas y Tecamachalco. Y es que, a pesar de que no lo creía del todo, les puedo asegurar que en la mayoría de los edificios en los que ayudé a construir desde adentro, supe de al menos 3 muertos cuando menos. En el caso del Estadio Azteca, lo que ocurrió en esa construcción solamente es una leyenda entre voces que se esparce con matices y elementos diferentes cada vez que es contada. Pero mi padre y yo lo sabíamos. De hecho, había instrucciones especiales para los trabajadores que vivían solos o que venían de muy lejos. Por orden directa de los arquitectos que diseñaron la obra, varios albañiles y ayudantes fueron enterrados vivos en las fosas que dieron lugar a las columnas del Coloso de Santa Úrsula. Todos sabíamos que cuando comenzó la construcción no se podía mantener en pie ni una barda, pero una tarde, cuando nos íbamos a descansar, se quedaron los arquitectos en su tráiler con un señor bastante elegante. A la mañana siguiente que llegamos a trabajar, ellos continuaban hablando. Esto nos llevó a imaginar lo obvio. Los responsables de la obra habían realizado un pacto con el mismo diablo. Supuestamente ese ser maligno era muy conocido en el gremio por todos como el amigo o el compadre, quien, a cambio de un significativo pago, bendecía las obras a fin de que se mantuviesen firmes y en pie durante décadas o incluso siglos. Recuerdo que esa noche mi padre y yo no dormimos, pues temimos que a nosotros pudiéramos estar entre los sacrificios. Le pedía que huyéramos del sitio, pero mi padre, el cual era muy valiente, me dijo que no podía abandonar el trabajo, pues él tenía otros miedos. El mayor de ellos iba más allá de perder la vida, y era no poder llevar comida a la casa donde había varias bocas que alimentar. Afortunadamente mi padre tuvo la razón, y la elección de los sacrificios se centró en gente de escasos recursos. Sin dejar de ser macabra, dicha elección era obvia, pues nadie se preocuparía por ellos ni reclamaría su desaparición. Y efectivamente, a partir de esa tarde, varios peones comenzaron a desaparecer. Los maestros más viejos y que eran fieles a los arquitectos fueron los que formaron el temido grupo que organizó los sacrificios para proteger la edificación y darle su pago al compadre. La gente común de Coapa pensaban que fueron puros hombres los sacrificados o que solo murió una persona y que ahora por las noches su alma vaga por los alrededores del estadio. Sin embargo, se dice que cuando no se podía cumplir el sacrificio con los empleados, salían a buscar a otras personas para que el pago se realizara, y de ahí la misteriosa desaparición de tantas personas sin dejar huella. Hace un tiempo, una catedrática fue cuestionada sobre la validez de ese mito urbano. Una arquitecta contó a un conocido diario que efectivamente hay una leyenda muy conocida entre sus colegas, la cual afirmaba que es de buena suerte que un albañil se muera durante la obra y normalmente, si nadie va a preguntar por ellos, los entierran. La también docente explicó que de igual forma es común que desaparezcan a los albañiles muertos en las obras para no meterse en problemas con las autoridades y clausuren la construcción. Sin embargo, descarta que los muertos sean órdenes de algún arquitecto
aunque no descarta que en verdad los haya. También explica que si bien enterrar a una persona entre la mezcla de cemento no implicaría un reto técnicamente hablando, sería una decisión bastante arriesgada, una en la que tal vez ningún pacto con Satán ayudaría a remediar las cosas. Es que mira, te lo pongo así. Si todos los edificios tuvieran muertos debajo de ellos, muchos ya habrían colapsado, porque los cuerpos se descomponen y generan huecos que en todo caso debilitarían la estructura, y más en una ciudad como esta. Quizá desde una oficina sea fácil realizar toda esta serie de cálculos. Pero saben, yo sé perfectamente lo que vimos, y aunque sabemos que los gobiernos y empresarios siempre tratan de ocultarlo, cuando las fuerzas del más allá intervienen, es por un motivo más siniestro del que nosotros podríamos imaginar. Pero bueno, retomando mi relato, iniciamos la monstruosa construcción del estadio ese mismo año de 1962. La meta era terminar su construcción a más tardar en 1966, y afortunadamente así fue. Pero como les decía desde un principio, son muchas las historias que involucran los espantosos sucesos de su construcción. Hay empleados de limpieza y de seguridad que afirman toparse con personas fuera de los horarios de servicio. Algunas presencias solamente son figuras fugaces que se ven de reojo, pero muchos han podido presenciar eventos paranormales más perturbadores, como la aparición de varios niños deambulando en avanzadas horas de la noche por las instalaciones o los pasillos del estadio. Tal es el caso de una empleada de limpieza que casi fallece de un infarto, pues pudo observar a una niña jugando en uno de los vestidores. Al acercarse a ella, le preguntaba que si estaba bien y si acaso no le daba miedo estar allí sola. Pero la niña le dijo que no sentía miedo ni de estar allí ni de estar sola. Es que decía que el miedo solamente lo sienten los vivos, y después de eso desapareció. Al día siguiente encontraron a la señora desmayada y totalmente aterrorizada debido al fuerte impacto de ver una aparición en ese lugar. Quizá una de las apariciones más extrañas de las que hemos tenido conocimiento por medio de gente que trabajó con nosotros y que al terminar la obra fueron contratados para trabajar como base en el estadio, fue la de un extraño ser de aspecto humanoide que adopta la forma de un animal indefinido. Algunos dicen que parece un gran perro vestido como de revolucionario. Algunos otros no se ponen de acuerdo si se trata de una especie de tlacuache o coyote. El caso es que siempre se le aparece a alguien para invitarle a un trago. Pensando de que se trata de una persona, se le dice que el acceso está cerrado y que no puede estar allí. Pero cuando se le acercan y ven su aspecto de animal, lógicamente corren despavoridos. Esto sucede tanto dentro del estadio como en la parte de afuera, incluso en las calles cercanas al estadio. Muchas personas dicen que puede tratarse quizás de un nahual, pero tanto mi difunto padre, así como yo, sabíamos perfectamente de quién se trataba. La primera vez que ese ser se presentó fue a finales de 1965, cuando ya prácticamente la obra estaba por terminar. Era de octubre para noviembre, creo que el día 29 o 30, así que todos estábamos muy apurados para poder ir a casa a festejar las fiestas de los difuntos. Y bueno, fue durante un momento en el que los maestros más ancianos dijeron que tomáramos un descanso. Algunos de ellos sacaron sus botellitas de aguardiente, mezcal o sotol. Mi padre y yo estábamos calentando los frijoles con suadero y las tortillas para cenar. Y fue cuando alguien le ofreció un trago a mi padre. Este sujeto era amigable y muy amable, pero ni mi padre ni yo bebíamos en el trabajo. Pero el amigo aquel era tan insistente que mi papá no pudo rechazarlo, así que comenzaron a platicar de cualquier cosa.
Al pasar el rato, ya todos estábamos cenando, cuando de repente todo se quedó en silencio, y al decir todo, me refiero a todo. Ni autos, ni voces, ni grillos, ni perros. Ya saben, ese silencio incómodo y estremecedor cuando algo muy malo va a pasar. Y les juro por lo más sagrado que ese tipo se levantó de la fogata y se fue a sentar recargándose en una de las columnas mientras encendía un cigarro. En ese momento, a mi papá se le ocurrió preguntarle quién era y qué hacía allí, pues nadie lo conocía y no trabajaba con nosotros. Ante el cuestionamiento, el tipo se rió y le dio un trago a su botella de mezcal. Acto seguido, nos dijo: ¿Conocerme? Claro que me conocen. He estado entre ustedes desde que comenzaron la obra, y respecto a qué hago aquí, solamente vengo a cuidar mi inversión. Justo en ese momento, el hombre empezó a carcajear al tiempo que golpeaba su pierna contra el piso, y como si su risa fuera la causante, el fuego de la fogata se avivó. En ese instante y ante nuestro asombro, miramos que aquel hombre no tenía piernas como tal, y lo que golpeaba contra el piso era una pezuña, pues tenía como extremidades unas patas de cabra. En ese momento todos salimos corriendo despavoridos. Esa cosa no era un nahual ni ninguna otra criatura. Se trataba del demonio en su terrible forma de macho cabrío vestido como paisano, quien hasta antes de ese instante solo se había presentado en su forma humana cuando pactaba los sacrificios y se hacía llamar el compadre. Y hablando del compadre, muchos dicen que no se trata del diablo que todos conocemos por la religión o la Biblia, pero es algo muy parecido a eso. Y no solo en ese tiempo se ha aparecido, pues como bien les dije, tenemos familiares y conocidos que aún trabajan en esa zona o en el mismo estadio. Y hay gente que en estos años todavía dicen verlo aún, con su sombrero ancho de paja, su jorongo y su ropa de manta. Incluso, los pobladores dicen que de madrugada pueden verlo deambulando en las calles y que les ha dado tremendos sustos. Aunque realmente no se ha sabido que haya dañado a nadie, el simple hecho de verlo es motivo suficiente para salir huyendo de ahí. Ya son más de 50 años de aquello, ya una hora, la verdad que no me atrevo a entrar al estadio. No sé, quizás haya sido la necesidad de tener trabajo y ganar dinero en aquel entonces. Quizá la lealtad de no dejar solo a mi padre en ese maldito lugar, temiendo que algún día no regresara a casa. Pero no sé lo que haya sido lo que me motivó a permanecer allí en esos tiempos, cosa que ahora prefiero morirme de hambre antes que trabajar allí. Y bueno, en cuanto a las atrocidades que vivimos en el estadio, posiblemente haya algún castigo para nosotros, pues a pesar de que se pudo evitar o denunciar, nunca se hizo. Y a pesar de no haber conocido a esas personas, nos pesará eternamente su muerte. A lo mejor ese sea el castigo que merecemos. Pero saben, lo que sí me atemoriza de verdad es que el compadre estuvo presente en el funeral de mi papá hace varios años y no se fue hasta que lo llevamos a sepultar. Y ahora que ya tengo 83 años, he visto al compadre merodeando las cercanías de mi casa, o incluso lo veo de reojo cuando ando por las calles. Quizás mi hora está cerca, y quiero que esto se sepa, para que no quede en mi conciencia que también en cierto modo, y de alguna forma, nosotros también formamos parte de las ofrendas al compadre. Y lo digo por habernos atrevido a sepultar inocentes en los cimientos y columnas del Estadio Azteca. Hola, ¿qué tal querida familia? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho de este relato y aprovechando la sección de saludos. Por esta ocasión quiero mandar uno muy especial para los miembros de la comunidad, Sonido Guero Mix Oficial, para Yera Hitman y su esposa Peque de Luna. De verdad, les agradezco muchísimo todo el apoyo. Saludos.